Bueno, gente, el nombre de Ilia Topuria cada vez está tomando un poco más de fuerza, ¿no? Recuerden que en el UFC que acaba de pasar, el UFC evento numerado 292, pues la cartelera estelar, el evento estelar, ¿no? La pelea estelar de ese evento era precisamente entre Aljamain Sterling y Sugar Sean O'Malley en la división de las 135 libras. Que tuvo como consecuencia el resultado de esta pelea, la cual fue Sugar Sean O'Malley ganando por un TKO espectacular, un gesto técnico sumamente fino, sumamente espectacular. El resultado tuvo varias cadenas, ¿no? Como consecuencia. Una de ellas fue que precisamente pues, Sean O'Malley se corona como campeón de esa división, campeón indiscutido. Y la otra es que la pelea entre Aljamain Sterling y precisamente Alexander Volkanovski ya no va a suceder, o no a corto plazo, ¿ok? Nunca sabemos en un futuro lo que puede ocurrir, pero a corto plazo ya no se va a dar esa pelea. Como todos ustedes saben, Aljamain Sterling ha estado hablando en múltiples ocasiones sobre los cortes de pesos tan potentes, tan cortantes, ¿no? Que él ha tenido que hacer a lo largo de su carrera para marcar la división de las 135 libras. Y últimamente, ya en los últimos años, le ha costado incluso aún más, debido a que es un tipo que normalmente carga mucha masa muscular y que alrededor de todo el tiempo que él está fuera de competición, pues se mantiene en una forma física bastante buena, bastante marcada. Por lo tanto, ¿de dónde saca él todo ese peso para cortar, para marcar esa división, cuando él se mantiene más o menos pesando 170 libras, como les digo, caminando normal, según declaraciones de él mismo? Entonces, esto mismo ha traído como consecuencia que él, en cada uno de los cortes de peso últimamente que ha estado haciendo, pues los ha sufrido demasiado. Y esto también, evidentemente, es causa de que cuando recibe golpes, o precisamente ahora contra Sean O'Malley, pudo haber sido también causa influyente este corte de peso tan extremo que él tuvo que hacer. Como ya les he dicho en múltiples videos, pues los cortes de peso son bastante complicados, son armas de doble filo. Cuando tú cortas una excesiva cantidad de peso, pues la rehidratación puede no ser de la mejor manera y por lo tanto vas a tener cierta desventaja en cuanto a tu rival a la hora de recibir daño. Sin embargo, también tienes cierta ventaja, entre comillas, a la hora de la fuerza. Vas a tener más fuerza porque vas a tener más peso, sobre todo a la hora de derribar, por ejemplo, a tu rival. Entonces, Aljamain Sterling, al recibir esta derrota frente a Sugar Sean O'Malley, pues pierde su cinturón, evidentemente, y ya no puede intentar hacer esa unificación del título. Él, como ya les he dicho, ha intentado o ha estado hablando que iba a subir de división en caso de que él defendiera su cinturón de las 135 libras contra Sugar Sean O'Malley. Como les dije, fue algo que no ocurrió, pero en caso de que hubiese ocurrido, él iba a subir de división e iba a intentar unificar esos dos cinturones, el de las 145 libras y el de las 135 libras. Cosa que también veía sumamente difícil que ocurriera, porque no creo, nunca he creído que Aljamain Sterling sea un tipo tan bueno como para ganarle a un tipo sumamente completo como es precisamente Alexander Volkanovski, que es el campeón indiscutido de las 145 libras. Un campeón sumamente dominante y de los dominantes de verdad. Un tipo que busca la pelea, un tipo que no se echa para atrás, no tiene nada que ver en lo absoluto precisamente contra Aljamain Sterling. Un campeón o un ex campeón que simplemente ganaba sus peleas con lo justo, Sí, con dominio, podemos decir que tenía cierto dominio porque ganó consecutivamente una serie de victorias por defensas del cinturón, pero es que nunca hizo algo de más. Entonces, con todo esto, ocurre ahora que precisamente Aljamain Sterling quiere quedarse en esta división de las 135 libras para intentar hacer algo más en esta división. No sé si intentar buscar alguna revancha, creo que no se la van a dar y voy a estar hablando sobre esto en otro video. Pero intentar hacer algo más en esa división, cosa que a mí me parece de locos. Creo que para él lo lógico sería subir de división a las 145 libras, mantenerse ahí e intentar hacer una carrera desde esa división, debido a que no va a tener que sufrir tanto con los cortes de pesos. Entonces, Sugar Sean O'Malley, después de que ha ganado este cinturón, ha estado hablando un poco sobre precisamente Ilia Topuria, que es lo que me gustaría tocar en este video. Él ha estado diciendo de que ahora que él es el campeón indiscutido, pues él tiene ciertas ventajas, ¿no?, para escoger X o Y peleador. Como todos ustedes saben, él estuvo mencionando, primero que todo, después de esa victoria precisamente contra Aljamain Sterling en el octágono, pues él estuvo pidiendo a Chito Vera y se ha estado hablando, ha habido mucho revuelo sobre esto, con que muy probablemente la pelea próxima para él por este cinturón va a ser contra Chito Vera. Pero que él, en un podcast que él tiene en su canal de YouTube, etcétera, pues ha estado hablando de que si es muy interesante para él, o sea, él diría el sí para una pelea precisamente contra Ilia Topuria en caso de que Ilia Topuria logre destronar
a Alexander Volkanovski en esa división de las 145 libras. Cosa que me parece también bastante complicado. Creo que a Ilia Topuria se le puede complicar una pelea contra Alexander Volkanovski. Desde mi punto de vista, yo creo que en caso de esa pelea yo siempre daría como favorito directamente al campeón de la división, porque es el campeón y ha sido un campeón sumamente dominante, que ha progresado a lo largo de todas sus peleas, ha ido mejorando cada vez más. Ilia Topuria también lo ha hecho, también ha mejorado cada una de sus peleas. Sin embargo, lo que es la experiencia como pelea de campeonato, pues hay mucha diferencia entre los dos. Ilia Topuria solamente tenía una pelea que fue a 5 asaltos, o sea, tuvo 2 rounds de campeonato precisamente contra Josh Emmett. Una pelea que él mantuvo muy bien, tuvo sumamente fino, una pelea que dominó de primero a último round, ¿ok? Pero que es muy diferente cuando se enfrenta a un tipo como Alexander Volkanovski. Ahora bien, si él logra hacer esa hazaña, ¿okay?, Sugar Sean O'Malley va a estar queriendo pelear con él, en caso, por supuesto, también de que O'Malley logre defender su cinturón contra Chito Vera o contra el quien sea que le vayan a dar próximamente, que muy probablemente, como les digo, es Chito Vera. Porque es una pelea que se vende como pan caliente. Nada que ver contra una pelea supuestamente contra Merab Dvalishvili, por ejemplo. Que eso es otro tema más que me gustaría estar tocando en próximos videos. Que Merab está tratando de meter el pie ahí para intentarse colar por esa pelea principal, por esa pelea estelar, por el cinturón. Cosa que se merece desde mi punto de vista. Pero bueno, la cosa es que el nombre de Ilia Topuria ha tomado bastante fuerza debido a que no solamente es O'Malley el que está hablando de él, no solamente es O'Malley el que quiere una pelea contra él en caso de que él le gane a Volkanovski, sino que también el mismísimo Alexander Volkanovski ha estado hablando de que ahora que se le cayó la pelea, evidentemente contra Aljamain Sterling, una pelea que muy probablemente él también estaba esperando, porque desde mi punto de vista, no entre comillas, él creía que eso iba a ser un reto. Yo creo que para nada iba a ser un reto y precisamente se demostró en esa pelea contra O'Malley. ¿Okay? A mí me parecía que Sterling podía haberle ganado a O'Malley con bastante facilidad, entre comillas, pero mostró todo lo contrario. O'Malley logró hacer un gesto técnico sumamente espectacular y precisamente cuando se acaba la pelea, que Sterling habla en esa pequeña conferencia con precisamente Joe Rogan, dice que si eso le hizo O'Malley, imagínense qué no le hará Alexander Volkanovski. Por lo tanto, Alexander, después de ver todo esto, dijo, bueno, se me cae esta pelea porque es una pelea que muy probablemente iba a ocurrir, ya no va a ocurrir. Entonces, le parece bien que Ilia Topuria siga hablando, siga buscando el beef, siga buscando llamar la atención por parte de la UFC y, por qué no, hacer una pelea en diciembre. Sumamente interesante esto, porque como ya están viendo, dos campeones de dos divisiones diferentes, dos divisiones que por cierto también Ilia Topuria pudiera estar peleando cómodamente. Si él se pone las pilas y hace un buen corte de peso, él pudiera estar peleando en las 135 libras. Aunque sería un corte de peso un poco más incisivo. Sin embargo, es un tipo que puede marcar 135 fácilmente, 145 y ha demostrado también que puede pelear en 155 libras. 3 divisiones y 2 de ellas, o sea, 3 divisiones en las cuales Ilia Topuria puede pelear y en 2 de ellas los campeones de la división están hablando sobre él. Y esto es muy interesante. Esto te dice el rango actualmente, ¿no?, que ha logrado alcanzar Ilia Topuria en cuanto a mainstream, en cuanto a popularidad, en cuanto a cuánto el público lo quiere ver. Y precisamente los campeones se han estado dando cuenta de esto. Sean O'Malley evidentemente es un tipo que vende, ¿ok?, niveles estratosféricos, es un tipo que vende muchísimo dinero, es un tipo que todo el mundo quiere ver pelear porque sus peleas son bastante entretenidas, etc. Es un tipo que, al ser striker, ¿okay?, y al ser un striker que juega al contragolpe, pues sus peleas son bastante entretenidas. Y por otro lado, Ilia Topuria ha estado dando unas peleas sumamente espectaculares, sumamente entretenidas, también porque Ilia Topuria casi siempre ha mantenido sus peleas en lo que es el striking también. Por lo tanto, Ilia Topuria se ha estado ganando esta especie de aura de que el público lo quiere ver pelear y que por lo tanto los campeones también quieren aprovecharse de esto un poco también como para crear hype. Y esto es sumamente bueno para la carrera de Ilia Topuria. Esto es sumamente esencial en su carrera. Si los campeones hablan de ti cuando tú no estás todavía en posición, entre comillas, de campeonato, porque es entre comillas porque precisamente en la división de las 145 libras, por ejemplo, está el mismísimo Max Holloway que va a estar peleando contra el Korean Zombie. Entonces, hay que ver en todo esto, hay otros peleadores, ¿no?, que están precisamente antes de Ilia Topuria para pelear por ese cinturón. Ilia Topuria es el número 5 ahora mismo de esa división, ¿ok? Debido a que le ganó precisamente a Josh Emmett y lo desplazó de su lugar. Pero es que pasa un poco parecido con lo que pasa en la división de las 185 libras con Israel Adesanya. Precisamente Max Holloway ya ha sido vencido por Alexander Volkanovski. Y no solamente Max Holloway, Korean Zombie también ha sido vencido por Alexander Volkanovski. Es que toda la división, todo el top de la división
ha sido vencido por el campeón actualmente, por el campeón indiscutido actual. Por lo tanto, Ilia Topuria es uno de los pocos a los cuales el campeón no se ha enfrentado. Y aparte de todo esto, es uno de los peleadores actualmente que tiene muchísimo hype a su alrededor por parte de la afición. Por lo tanto, yo creo que es una pelea que la UFC quisiera aprovechar, pero que por lo contrario, no es una pelea que desde mi punto de vista se le puede complicar a Ilia. Se le puede complicar bastante a Ilia. Aunque ya ha sido subestimado Ilia Topuria en otras ocasiones. Por lo tanto, subestimarlo no es algo bueno por parte de los peleadores. Por ejemplo, lo que le pasó con Bryce Mitchell. Bryce Mitchell lo subestimó. Y muchísimas personas, muchísimos medios de comunicación, etcétera, que estuvieron hablando sobre esto, sobre aquella pelea en aquel momento, también subestimaron a Ilia Topuria. Muchos dijeron que Ilia Topuria no tenía el suelo suficiente como para defender a un tipo tan peligroso precisamente en ese departamento de la pelea como es Bryce Mitchell. Sin embargo, Ilia Topuria terminó finalizándolo en el lugar donde se suponía que iba a ser mejor que él. Por lo tanto, desde mi punto de vista, subestimar a un tipo como Ilia Topuria es algo de locos. Ilia Topuria te puede sorprender y ojalá me sorprenda, porque como hemos visto hasta ahora dentro de la UFC, las sorpresas están a flor de piel. Miren lo que le pasó precisamente a Sean O'Malley contra Aljamain Sterling. Eso fue una súper sorpresa, impresionante. Por lo tanto, gente, las sorpresas siempre pueden ocurrir. Ilia Topuria pudiera dar la sorpresa contra Alexander Volkanovski y me encantaría que esto ocurriera. Pero hay que ver, lo bueno con todo esto es que precisamente Ilia Topuria está siendo el centro de todo. No el centro de todo, pero entre comillas, el centro de varios peleadores, o sea, el target de varios peleadores y varios peleadores con nombres grandes de dos divisiones, precisamente los campeones, gente. ¿Qué nombre más grande que los campeones? Y más un campeón, por ejemplo, como Sugar Sean O'Malley. Ahora, ¿qué me parecería a mí de una pelea entre ellos dos? ¿Quién ganaría en una pelea, entre comillas, una supuesta pelea entre precisamente O'Malley e Ilia Topuria? Habría que analizar muchísimas cosas y me gustaría estar hablando sobre esto en otro video, en profundidad. Me gustaría estar hablando sobre qué capacidades tiene cada cual en cada aspecto de la pelea que pudiera ayudar a uno u al otro. Pero así, tomándolo por arribita, yo creo desde mi punto de vista que Ilia Topuria es un tipo mucho más peligroso, por ejemplo, que Aljamain Sterling a la hora de llevarte al suelo. Es un tipo que tiene un timing mucho más depurado desde mi punto de vista, a pesar de que no es campeón, por lo que ha mostrado hasta ahora, evidentemente. Creo que tiene un timing mucho más preciso que el de Aljamain Sterling. Y no solamente esto, tiene más pegada que Aljamain Sterling también. Tiene un boxeo mejor que el de Aljamain Sterling. O sea, tiene un striking mucho más depurado que el de Sterling. Y que por lo tanto, Sugar Sean O'Malley quizás no fuera una pelea tan sencilla, ¿okay? O tan fácil de finalizar como precisamente lo fue contra el campeón de esa división de las 135 libras. ¿Okay? Fuera algo un poco más parecido a lo que pasó con Pearl Jam, que fue una pelea un poco más cerrada. Creo que O'Malley contra Ilia Topuria sería una pelea cerrada, aunque, vuelvo a repetir, creo que sería una pelea cerrada hasta el punto de que te lleven al suelo. Porque lo otro es que a pesar de la pegada tan buena que tiene precisamente O'Malley, que lo ha demostrado en múltiples ocasiones, también Ilia Topuria no solamente también tiene esa buena pegada, sino que tiene una muy buena fuerza de asimilación de golpes, o sea, tiene una capacidad para asimilar golpes fuertes bastante alta. Recuerden lo que pasó precisamente contra Jai Herbert, que se come esa patada completa y simplemente se cae, o sea, le hace un knockdown, evidentemente muy fuerte, pero inmediatamente levanta la cabeza e intenta derribarlo y consigue el derribo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la figura de Ilia Topuria, hay que tener un poco de cuidado también con qué desean los campeones, ¿ok? Mucho ojo con esto, pero puede ser bien interesante y, como ya les digo, es sumamente bueno para la carrera precisamente de Topuria que esté como target de los campeones de dos divisiones en las cuales él pudiera pelear bastante bien. División de la cual él pelea constantemente, 145 libras, pero él pudiera también bajar a esa división de las 135 libras. Aunque yo creo que sería más factible que O'Malley subiera, que intentara subir para unificar ese cinturón. ¿Okay? Creo que eso lo veo más viable a que Ilia baje. Creo que si Ilia logra ganar el cinturón, creo que él subiría de división hacia las 155 libras quizás para intentar capturar el doble campeonato. Y esto él lo ha estado hablando también en algunas ocasiones. Entonces, desde mi punto de vista, sería una pelea sumamente cerrada entre ellos dos, me refiero a O'Malley e Ilia Topuria, en caso de que se diera, desde mi punto de vista, evidentemente. Pero que hay ciertos factores que a mí me dan por decantarme hacia Ilia Topuria, a pesar de que el campeón indiscutido de la división inferior, o sea, de las 135 libras, sea O'Malley precisamente. Yo me decanto por Ilia en caso de una pelea, una hipotética pelea entre ellos dos. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.